parecer una voz rara, pero pues como quien dice, para yo entregar mis evidencias tengo que grabar la clase. Sí. Pues bueno, dijimos que el protesto, más que nada, para aclararle la duda, el protesto es el acto en el cual antes de la fecha, acercándose un periodo de 2 días antes de que se acerque la fecha de vencimiento de la letra de cambio, en este caso de la letra de cambio, yo sí tengo la letra de cambio, por así decirlo, tengo que decirle, llevar esta letra de cambio aún con un notario. El notario es el que le va a ir a decir al deudor, oye, ya se está venciendo, tienes un plazo de 2 días para pagar a su vencimiento o vendrán consecuencias legales. Si el deudor dice, bueno, pues yo quiero llegar a un acuerdo y el acreedor dice, pues está bien, me va a pagar en 3 pagos, yo acepto con tal de que me pague. Ah, perfecto, pero ya se le protestó la letra. El protesto es irle a decir al deudor, ya está vencida tu documento de crédito y necesito que me pagues la obligación a la que te contrajiste. Como quien dice en repetidas cuentas es eso, es irle a decirle, es como quien ir a recordarle al deudor que debe tal cantidad. Por lo tanto, pues necesitamos que lo pague. Sin ese requisito de irle a avisarle antes de que se venza 2 días el plazo o antes de su vencimiento, si yo no voy y hago eso, esa característica del título de crédito no procede para inmediatamente ya cobrarlo por un juicio ejecutivo mercantil. Es un requisito previo que tiene que tener la letra. Es como ir a decirle, cuando yo haga ya ese juicio, yo le voy a ir a decir, si veo que no me paga en el tiempo que le dio o le estipuló el notario me va a decir, oye, no pagó, ¿qué hacemos? No, pues me vas a hacer un acta notarial donde tú fuiste, te presentaste con el deudor, le avisaste que me tenía que pagar y no pagó. Entonces se procede a actuar legalmente. Y ahora sí, con estos documentos, tanto el título de crédito como el acta notariada que va a dar el notario o el corredor público, ahora sí, ya voy con esos trámites y hago mi demanda ejecutiva mercantil y le digo al juez mercantil, vengo a demandar a tal persona en la acción directa o en la acción cambiaría directa porque esta persona no me pagó en tiempo y en forma debido a que ya fue vencido el título de crédito. Y va a ceder el juez. Cuando entrega una la demanda, primero hacen, para que pueda dar inicio a una demanda, el juez tiene que revisar la demanda para ver si cumple con todos los requisitos. Cumpliendo con los requisitos, va a decir el juez, ok, esta es una letra de cambio. Perfecto. Entonces, ¿qué va a proceder? Que en la letra de cambio necesita este requisito. Si viene el protesto, no, perfecto. Entonces, si cumple con los requisitos para poder demandar. Si yo voy con el juez y yo no he protestado esa letra de cambio o ese cheque, que son los 2 títulos que manejan esto, si yo no he protestado eso, inmediatamente el juez me va a desechar mi demanda, porque va a decir que un requisito indispensable para ejercitar la acción directa o la acción de vía de regreso es que haya ese protesto anteriormente. O sea, ese es un requisito esencial en esos 2 tipos de crédito. Por eso hay que tener en cuenta qué tipo de título es el que nos llega y cómo es ¿cómo se dirá? Y cómo es lo que nos está pidiendo para poder demandar. Si el protesto no va cuando nosotros hacemos un cheque o cuando queremos cobrar una letra de cambio, pues el juez inmediatamente nos va a desechar el documento. Si ya venció en el tiempo estipulado de 2 días o 3 meses o 60 días, dependiendo de qué
tiempo es lo que rige el documento, ya no puedes ejercitar esa vía. Ya lo que te va a decir el juez, ya no es la vía idónea. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas ahora, ya no como quien dice, ya no puedes demandar en la vía ejecutiva mercantil por el simple título. ¿Qué vas a hacer? Ahora vas a demandar en una vía oral mercantil o una vía ordinaria. ¿Qué es esto? Que el documento de crédito ya no tienes autonomía de nada más presentarlo. Necesita uno irlo a como prueba. Por eso decíamos que la naturaleza como simple documento jurídico que procede contra acciones o como una prueba. Entonces, cuando ya no hice las características debidas, que va a decir el juez, esta no es la vía, procede en la vía correspondiente. Se te regresan tus documentales y tú ya vas a ver en qué vías vas a proceder. Entonces te va a decir, lo que tú vas a hacer como abogado es ver, bueno, este pagaré, pues se lo firmó Juanita a Pablo porque Pablo le pidió dinero para comprar un terreno a Juanita. Le compró un terreno para comprarle a su mamá un terreno y le pidió el dinero a Juanita. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es probar esa relación de dónde sacó Juanita, de dónde surgió que Juanita le prestara a Pablo. Ahí ya tengo que probar esa relación. Con el título ejecutivo simple, no. O sea, ahí va la vía directa, que es el cobro del documento. ¿Me di a entender o no? Más o menos. Sí, más o menos. Lo que yo quiero tratar aquí es de que sepan diferenciar cuál es cuándo es ¿cómo se llama? ¿Cuándo es un documento ejecutivo de acción, de un título de crédito ejercido mediante un juicio ejecutivo mercantil oral? ¿Cuándo es un juicio ejecutivo mercantil? Cuando es un juicio oral mercantil y cuando es un juicio ordinario. ¿Por qué razón? Ahorita ya casi todos los juicios son orales, por así decirlo, pero aquí lo que vamos a checar es en qué vía va a proceder que nosotros ejerzamos esa acción, que es el tema que sigue, qué es la acción y qué es la excepción en los títulos de crédito. ¿Qué entendemos por acción, señorita Alondra? Pues es como el hecho que estás haciendo, como no sé, en caso de una demanda, pues yo pienso que esa es la acción, ¿no? Es la acción de demandar a otra persona. Así es, la acción, recordemos, es el derecho que tiene el acreedor, en este caso, de ir a exigir el debido cumplimiento de la obligación a la cual le firmó el deudor o a la cual se obligó el deudor. La acción es el derecho que tiene el tenedor de un título de crédito para exigir el valor del mismo a los obligados para pagarlos. ¿Qué quiere decir esto? Es la acción que tiene derecho el acreedor o su representante de cobrar ese título de crédito. Esa es la acción, es cobrar el derecho que te da para cobrar ese título de crédito, siempre y cuando tú seas o el acreedor o el tenedor del título. ¿Y por qué razón lo tienes? Si eres un endosatario o si eres un representante legal. Es exigir el pago, no nada más es nada más exigir el pago, también tenemos que exigir los intereses, los gastos en este caso, los gastos inherentes al juicio. Los intereses se van a pedir desde la fecha del vencimiento hasta cuando se realice ya la liquidación del asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo cobrar el asunto, pero en una sentencia lo que te va a decir el juez, ok, procede la acción y vía correspondiente.
procede que la parte actora demostró demostró sus acciones y el deudor no demostró sus excepciones. Por lo tanto, se condena al deudor a pagar la suma de X a los intereses estipulados al 6% anual desde la fecha de su vencimiento hasta su liquidación. Entonces, ahí te dijo el juez, ok, sí, o sea, tú como deudor tienes que pagar, pero no te dio una cantidad líquida total, porque todavía te está diciendo, ya te condeno a pagar la suma total, la suerte principal, pero te faltan los intereses. ¿Y cómo se calculan estos intereses? Se calculan mediante un incidente de liquidación. ¿Cómo se calcula esto? Este es un proceso, como quien dice, es contabilizar día por año el interés que causó, no sé, el interés que causó la suma. Esto es decir, dijimos que el juez lo condenó a un 6%. Entonces, si fue 1,000,000 de pesos, el juez va a decir, pues son 1,000,000 de pesos y el juicio duró 5 años. Entonces, los 100,000 pesos por el 6% anual, ¿cuánto es? A ver, como quien dice, vamos a hacer la suma. Son 1,000,000 de pesos por el 0, son 60,000 pesos por año. Entonces, 60,000 del primer año, 60, 60, 60, 60, son 300,000 pesos a la fecha de la presente liquidación. Entonces, el juez va a checar que efectivamente los intereses sean desde la fecha en la que venció el documento hasta ahora sí que hasta la liquidación en sentencia. Cuando ustedes les digan cómo van a cobrar intereses, el juez no te va a hacer esa cuenta porque no lo hace de oficio. Recordamos que el juez no hace nada de oficio. Todo lo tenemos que hacer nosotros. El juez lo único que te va a decir, sí, lo condeno a que te pague la suerte principal y los intereses. Entonces ya tú como abogado vas a hacer un incidente, es un escrito tipo una demanda, pero que va adjuntado al principal. ¿Qué quiere decir esto? El juicio principal va a ser el juicio ejecutivo oral, mercantil, ¿sale? Y el accesorio, que son los intereses de esa suerte principal, se va a hacer mediante un cuadernillo separado que se llama incidente de liquidación de sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese incidente nosotros vamos a poder hacer una cantidad líquida los intereses vencidos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, licenciada. Vamos bien. Vamos bien, ok. Ya vimos que la acción cambiaria o lo que nos establece es la acción en los títulos de crédito, es el derecho del acreedor o tenedor del título de exigir el pago de la obligación o el cumplimiento de la obligación. Recordemos que el pago puede ser en especie o puede ser en efectivo, de acuerdo siempre y cuando lo que hayan pactado en el documento de crédito. Casos en los que se ejerce la acción cambiaria son 3. Son 3 ocasiones en las que se ejerce la acción cambiaria y son por falta de aceptación o aceptación parcial del crédito o del título de crédito, por falta de pago parcial o total y por quiebra del girado o de los aceptantes. Recordemos que la acción pueden ser 2 tipos de acciones: la acción cambiaria directa o la acción en vía de regreso. ¿Qué habíamos dicho de la acción directa? La acción directa va contra el aceptante y sus avalistas. La acción de regreso va contra cualquier obligado siempre y cuando se ha protestado el documento. Solamente se puede ejercer esa acción cuando se ha protestado. Y podemos ir contra cualquiera
es la que se ejerce contra cualquier obligado, sea el aceptante, los avalistas, un endosatario, un girador, etcétera. Esa es la diferencia. La primeramente solo va contra el ¿cómo se llama? El aceptante y los avalistas. La segunda contra cualquier persona que esté inscrita en el documento, sea un endosatario, sea un avalista, sea el girador, sea etcétera. ¿Cuáles son las obligaciones contra quien se ejercitan las acciones? Aquí hay dos tipos de acciones, que ya dijimos que en realidad pues se manejan dos, que es la vía ordinaria mercantil. Bueno, anteriormente la obligación ordinaria procede en la vía ordinaria mercantil, pero recordemos que con los cambios de la legislación, ahorita proceden los juicios orales. Entonces, de acuerdo al artículo 1391, el procedimiento ejecutivo mercantil es cuando se cobran los títulos títulos de crédito con un valor menor de 1,000,000 de pesos. Si exceden de 1,000,000 de pesos, es un juicio oral mercantil, liso y ya no es un ejecutivo. Porque se supone que los orales mercantiles, los ejecutivos mercantiles, los de ahorita, son aquellos en los cuales ya no va a haber apelación. Hay una sentencia, inmediatamente ya no hay una apelación, ya no hay una segunda instancia, va directamente el juicio de amparo. Eso es lo que procede. En una vía ordinaria mercantil normal, ahí sí procede todavía la apelación en segunda instancia. La acción ordinaria, como decimos, es la vía ordinaria mercantil cuando ya pasó el término de ejercer las acciones cambiarias. ¿Cuál es esto? La acción directa. Dijimos que la acción directa, para que ejercitarla, tenían que ser 2 días después del protesto. Y la acción cambiaría de regreso es después de 3 días. ¿Cuál es la diferencia entre los dos juicios? Recordemos que es un juicio, es un procedimiento. ¿Cuáles son las etapas? Los que les decía, el DCPASE, que es demanda, contestación, pruebas, alegatos, sentencia y ejecución. ¿Sale? ¿Qué va a proceder aquí? En una vía ordinaria mercantil, no podemos embargar inmediatamente. Tenemos que embargar propiedades o bienes para sustentar económicamente lo que estamos cobrando hasta la sentencia. Hasta que ya hay una sentencia, ahora sí procede un embargo. Cuando es un juicio ejecutivo mercantil, inmediatamente haciendo la notificación a la parte demandada, nosotros ya tenemos el derecho de embargar bienes para satisfacer para satisfacer en este caso bienes que puedan cumplir o que puedan ser sustento del detrimento económico que nosotros hemos tenido. Esa es la diferencia. Y aparte la diferencia que yo mencionaba es de que en los juicios ejecutivos mercantiles orales ya no procede apelación, ya directamente nos vamos a juicio de amparo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Señorita Cassandra, duda? No. Ok. Las obligaciones contra quienes se ejerce. El artículo 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que mediante la acción cambiaria, el último detenedor de la letra puede reclamar el pago. Ahorita vamos a ver lo que son los endosos, cómo se transfieren los títulos de crédito. Al momento de que alguien le vendió un pagaré y mismo se lo vendió a otra persona y mismo a otra, el último tenedor de la letra de cambio, del pagaré o del título de crédito es el que tiene derecho a cobrarlo en la vía y forma propuesta. Hablamos del interés de la letra, pueden ser los intereses moratorios del tipo legal
desde el día del vencimiento hasta el día de la liquidación. No voy a decir, ay, no, yo nada más le debo, no le pagué 3 días y eso es lo que yo le voy a pagar de intereses, ¿no? Pues si yo ya ejecuté un juicio, los intereses van a ser lo que dure el juicio. Por eso también la parte demandada tiene presupuestos que le ayudan. ¿Cuáles son estos presupuestos? Pues las excepciones. ¿Qué es una excepción? Así como el acreedor tiene el derecho de ir a pedir el pago, el deudor tiene una excepción de poderse defender de cómo le están cobrando. ¿Qué es lo que le van a cobrar? ¿Qué nos va a reclamar el deudor? El importe de la letra, que es la suerte principal. Los intereses al tipo legal. Los gastos de un protesto, si en ese caso necesitamos de un notario, no los va a pagar, lo tenemos que cobrar, perdón. Los gastos legítimos, que hablamos de eso, de si yo solicito una representación para que alguien me representara para el cobro, también eso yo no tengo que cobrar. Lo que se llaman costas procesales, que es el gasto que se derivan de la realización del juicio. Del proemio de cambio entre la plaza que debería haberse pagado la letra y la plaza en la que se haga efectiva, más los gastos de situación. Si en todo caso se llega a un embargo, también pagan los gastos de embargo. Si también nos dicen que la tenía yo que pagar no sé, vamos a hacer el ejemplo, David me firma un pagaré a mí y le digo yo, tú me lo tienes que pagar en la Ciudad de México. Dice la ley que nosotros tenemos que ir a cobrarlo en el domicilio donde viva el deudor. Pero si en todo caso yo vivo en Tijuana y me tengo que trasladar a la Ciudad de México, porque ahí es donde vive el señor David y donde él está y donde yo tengo que cobrar ahora sí que el documento, también le tengo que cobrar esos gastos que yo hice para poder ejercer esa acción. Y si la letra no estuviera vencida, de su importe se deducirá un descuento calculado al interés legal. ¿Qué quiere decir esto? Que si todavía le faltaban 2 días, pues yo le voy a descontar esos 2 días del pago total. ¿Sale? Que realmente pues no se lo descuenta uno les cobra todo. Literalmente pues uno tiene que cobrar todos los gastos y cosas que se derivan del juicio. El artículo 153 nos dice, el obligado en vía de regreso que paga la letra tiene derecho a exigir por medio de la acción cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? En la vía cambiaria directa, en la vía cambiaria de regreso, el obligado tiene derecho a exigir. ¿Y qué es el derecho a exigir? Pues ¿cómo le explico? Los actos que tiene el deudor para poder defenderse de mi acción. En resumidas cuentas, ¿qué es una acción cambiaria? Da el derecho al acreedor de utilizar la vía ejecutiva mercantil al demandar al deudor el pago de la obligación. Es el acreedor demanda al deudor el pago. Así resumimos la acción cambiaria. ¿Qué es una excepción? Como le decimos, es la defensa que tiene el deudor de defenderse contra mi pretensión, contra lo que yo le quiero cobrar. Si él me dice, espérame, o sea, sí, yo te firmé el título de crédito, pero yo ya te había pagado la mitad, me faltó la otra mitad. Entonces yo ya tengo una excepción ahí, una defensa para poderme defender y decir, espérame, sí te debo, pero yo ya te pagué la mitad y con esto yo voy a documentar que yo lo hice. ¿Qué puede pedir el obligado? El reembolso de lo que hubiera pagado, menos las costas a que haya sido condenado. En este caso, si me están demandando por todo un crédito cuando yo ya pagué 3/4 partes, pues obvio que el juez tiene que notar de que yo ya pagué, siempre y cuando yo lo haya probado. Eso queda claro. Si yo ya lo probé,
Entonces, yo ya le voy a decir al juez, oye, yo probé de que había falta de probidad porque el acreedor no te dijo que yo ya le había pagado 3/4 partes y él está haciendo de que yo le pague completo. Entonces tú rebájame. Entonces, cuando el juez dicte sentencia, qué va a decir el juez? Se procede en la vía y forma correcta. Debido a que ya se probaron las excepciones de la parte deudora o de parte demandada, se procede nada más al siguiente pago. Entonces ya le va a disminuir, por así decirlo, el costo o la cantidad que él ya pagó. Los gastos los intereses moratorios al tipo legal sobre esa suma desde la fecha de su pago, los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos, el premio del cambio entre la plaza y su domicilio, y en esta vía el embargo se lleva hasta la sentencia. En la vía como dijimos, en la vía directa yo puedo ir a embargar, inmediatamente yo notifique mi demanda. En la vía de regreso yo tengo que esperar hasta la sentencia. ¿Duda, señorita Londra? No, licenciada. Ok. Seguimos con el último tenedor de la letra de cambio puede ejercitar la acción, como le contaba, contra todos los obligados, a la vez o contra alguno de ellos, sin la obligación de seguir el orden que guarden sus firmas en la letra. ¿Qué quiere decir? Que si es una vía de regreso, dijimos que podía ser contra cualquiera de las personas. Y si el último que firmó o que aparece en la letra de cambio fue el endosante y yo me quiero ir a cobrarle a él, yo lo puedo hacer, aunque sea el último, o sea el primero, o sea el último, cualquiera de las dos, yo puedo ir a cobrar. La caducidad y prescripción cambiaria. La caducidad impide que nazca el derecho cambiario. No se puede salvar anticipadamente la acción cambiaria. Si ya el tiempo para poder demandar caducó o prescribió, ya nosotros no podemos ir a ejercitar esa vía. Como le comento, si se me venció el tiempo del protesto o del tiempo de un pagaré, que son 3 años, o de un cheque, que son 60 días, yo ya no tengo derecho a ejercitar esa vía. Tengo que hacerla otra. ¿Sale? La prescripción supone la pérdida de la acción cambiaria por no haberla ejercitado en los tiempos establecidos. Si yo, por decir, yo no cobré un pagaré en esos 3 años, yo ya no puedo ejercitar ni una acción directa ni una acción de regreso. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Es ejercitar una acción como en un juicio ordinario civil, un juicio ordinario mercantil, acreditando que hubo una relación comercial y que por tanto me deben esa cantidad y se adjunta una prueba que es el pagaré. Pero tengo que probar la relación, el por qué me firmaron ese pagaré. Esa es como que la diferencia para que entendamos cuándo tenemos una vía ejecutiva mercantil, cuándo tenemos una ordinaria mercantil y cuándo es una ejecutiva mercantil normal. Recordemos, la vía ordinaria mercantil, cuando ya se nos vencieron los plazos para ejercitar acciones, tanto la acción cambiaria directa como la de regreso. El ejecutivo mercantil oral, cuando todavía podemos ejercitar la acción cambiaria, pero estamos dentro de los plazos. Y aparte, porque el monto es de menos de 1,000,000 de pesos. Cuando exceden de 1,000,000 de pesos, estando en tiempo y forma y teniendo la acción cambiaria, no vamos a ejercitar un ejecutivo oral mercantil. Vamos a ejecutar un juicio oral mercantil liso y llano. ¿Vale? El artículo, como le digo, la base del juicio ejecutivo mercantil la encontramos en el artículo 1391 del Código de Comercio.
¿Vale? ¿Qué son los títulos de crédito? Pues los títulos de crédito, ya como lo hemos venido diciendo, son los títulos que en ellos se consigna un derecho literal. Es la fuerza para que se pueda embargar desde el momento en que se notifica la demanda. ¿Qué es? Dijimos que estos, desde que notifico, pues entonces es un juicio ejecutivo mercantil. Cuando se deduce contra el aceptante, el deudor y sus avalistas. A falta de pago, a falta de pago, me puedo ir contra el aceptante o sus avalistas, porque es la acción cambiaria directa. Aplica principalmente para la letra de cambio y el pagaré. La acción cambiaria de regreso prescribe en 3 años, contados a partir de la fecha de vencimiento del título. La letra, de acuerdo a esto, la letra de cambio y pagaré nos los marcan el artículo 165, 93 y 128 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. El pagaré prescribe en 6 meses. Si en 6 meses yo no lo fui a presentar al banco, ya no puedo ejercitar una vía. Solamente para mí será un documento probatorio de una acción. Se ejercita contra cualquier otro obligado, que es contra cualquiera de los estos, es una acción cambiaria en vía de regreso. Y el cheque es una acción cambiaria de vía de regreso porque puede ser contra cualquiera que tenga el documento. Recordemos que en el cheque lo podemos hacer al portador o a la orden. ¿Qué es a la orden? A una persona en específica. ¿Qué es al portador? A quien tenga en sus manos el título. Repetimos que la acción cambiaria da derecho al acreedor de utilizar la vía ejecutiva mercantil al demandar al deudor el pago de la obligación. Es como nuestro triangulito. El acreedor demanda al deudor el pago de la obligación y de los gastos accesorios y todo lo que derive del título. ¿Qué es la acción en materia de derecho procesal? Es la facultad de impulsar la actividad jurisdiccional, es decir, del juzgador deberá resolver la pretensión que integra la demanda o el escrito el acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Es la actividad que el juez nos va a decir si procede nuestra vía y si nosotros probamos en todo caso que nos debe el deudor, pues nos va a decir, es la actividad del juez, es el procedimiento, es el proceso el ejecutivo mercantil por el cual el juez nos va a decir, no, pues sí probaste que ella te debía por el título de crédito, entonces te van a pagar. Yo condeno a tal persona que te pague porque tú probaste tu dicho sobre las excepciones del deudor. Es la función jurisdiccional. Cuando les digan función jurisdiccional, ¿de quién nos estamos refiriendo? De lo que hace el juez, de lo que nos está estableciendo lo que hace el juez. Para ejercer una acción es necesario primeramente exista un derecho subjetivo a tu favor. Después de ello, que pretendes ejercer a través de tu acción. ¿Qué es un derecho subjetivo? Un derecho propio de las personas que haya sido violentado o vulnerado. ¿Cuál es tu pretensión? ¿Qué quieres con pedir eso, con ejercitar ese derecho de cobro? ¿Qué pretendes? Pues que se te pague como acreedor. ¿Y qué acción vas a hacer? Pues la acción cambiaria directa, que me pague inmediatamente embargándole bienes o hasta la sentencia dependiendo la acción. Las acciones derivadas de los títulos de crédito vienen en el artículo, ahorita se lo doy, en el artículo 8. A ver, permítame. Dijimos que la acción se derivada de 3, de la aceptación o no la aceptación del título, del pago total o parcial, y cuando el girador o el aceptante fueron declarados en estado de quiebra.
o de concurso. En caso de las fracciones la 2 y la 3, la acción puede deducirse antes del vencimiento del importe de la letra o tratándose de la aceptación parcial por la parte no aceptada. ¿Qué quiere decir esto? Que estas acciones, lo del contra el que se dio en quiebra o contra el pago total o parcial, las podemos ejercitar hasta antes de que se venza. El tiempo de ahora sí, de cobrar el título de crédito. Porque pues si una persona, yo le firmo un pagaré y a los 3 días me dice que se va a dar en quiebra, pues yo inmediatamente puedo ejercitar esa acción. ¿Por qué razón? Porque si se está declarando en quiebra, quiere decir que no tiene sustento económico para poderme pagar en un futuro esa letra. La acción cambiaria, pues ya dijimos y ya repetimos que una es directa y la otra es vía de regreso. ¿Qué es una excepción? Pues dijimos que la excepción era la defensa contra las acciones derivadas de los títulos de crédito. Esas están incluidas en el artículo 8 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Y cuáles son estas excepciones? Primero, contra las acciones derivadas solo se pueden oponer las siguientes excepciones y defensas, que es la número 1, las de incompetencia y de falta de personalidad del actor. ¿Incompetencia qué quiere decir? Que si el juez tiene un conflicto porque su compadre, su familiar es dueño de ese título de crédito, él tiene un conflicto de intereses. Por lo tanto, él debe de declarar su incompetencia. También, si un juez, yo quiero ejercitar el título aquí en Torreón porque yo aquí vivo, pero yo firmé el documento en Yucatán, y en Yucatán vive el deudor, yo no puedo ejercitar la acción aquí en Torreón. Lo que va a hacer el juez de Torreón, te desecho tu demanda y preséntala en vía en forma donde se debe, donde es competente, porque yo, juez, por mi jurisdicción, no soy competente para resolver el presente asunto. Entonces, esa es la incompetencia. La falta de personalidad del actor es lo que les decía, que checaran muy bien cuando si ustedes van a cobrar un pagaré y son representantes por endoso en procuración, tengan mucho cuidado en acreditar bien su personalidad. ¿Cómo acredito yo como representante de una empresa, pues que yo puedo cobrar un documento, un pagaré, una letra de cambio o un cheque con con un poder notarial? Con este poder notarial yo puedo ir a decirle al juez, la suscrita, soy la licenciada Juanita Chávez, representante legal de la empresa Gansito Marinela SADCB, ¿sale? Con lo cual acredito con mi poder notarial número tanto que suscribió el notario público número 5 de la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, el día tal, con número, en la escritura pública número 25642, por así decirlo. Y siempre y cuando nos den el poder para ejercer cobranza, porque si no nos dan este poder amplio para ejercer cobranza, nosotros no podemos ser representantes. Tenemos que tener un poder para cobrar. Si en este caso nuestra acción es cobrar, si alguien me vendió el pagaré o alguien, yo tengo que tener acreditado el por qué a mí me lo vendieron. En este caso, si yo quiero cobrar un documento de crédito, no sé, un pagaré, y no viene la acción de un endoso, si este es un pagaré, y no viene aquí abajo, páguese el presente documento a la persona tal, propietaria del documento de crédito, yo no tengo por personalidad para cobrarlo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, con cómo acreditar la personalidad, porque si no me pueden desechar el documento o me pueden desechar mi demanda. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento. Si el demandado me dice, oye, esta firma es falsa,
Obvio que él tiene derecho a oponer esa excepción por falsificación. Es un derecho. La falta de representación o de poder bastante o de facultades legales a quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 11. Nos quiere decir esto? Como les digo, la falta de representación. Si en este caso yo estoy ejerciendo una vía directa que es contra el aceptante y el avalista y hay un endosatario, yo no me puedo ir dependiendo qué tipo de endosatario sea. Si es un endosatario en garantía, yo no me puedo ir a cobrarle a él porque es nada más el cobro para una garantía. Tendría yo que cobrarlo en una vía, en un endoso, endoso en propiedad. O si es un endoso en procuración, yo no me puedo ir a decirle al abogado que me pague. El abogado nada más es como un representante para gestionar, en todo caso, el cobro del pagaré o la defensa del deudor. La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Si vemos que el documento lo firmó una persona que no tiene la capacidad de goce y de ejercicio estipulada en la ley, esta es una falta de probidad o de un incapaz, porque no puede él suscribir un título de crédito. Las 5 es las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en el consigna. Que deben de llenar o contener y la ley no presume expresamente, o no se hayan satisfecho dentro del término del artículo 15 de la ley de títulos y créditos. ¿Qué quiere decir? Que si mi letra no lleva el protesto, no me la va a hacer válida el juez, porque es un requisito necesario. Si el cheque nunca fue cobrado y yo se lo quiero ir nunca yo lo llevé al banco, y nunca no tuvo el sello del banco donde me dijo el banco que no había fondos y yo voy y se lo cobro a la persona, pues el juez me va a decir, hey, el cheque tiene ciertos requisitos y no cumple. Por lo tanto, te desecho la presente demanda porque el título de crédito no cumple con los requisitos para tramitarlo en esta vía y forma. Entonces, tenemos que checar muy bien estos requisitos. La alteración del texto del documento o de los demás actos que en él constituyen. Aquí a veces es de mala fe. Recordemos que mucha gente que firma los documentos, como decíamos, los documentos en blanco. O yo le quiero poner, si me debía 10,000 pesos, pero pues porque soy muy tranza o esto, y le pongo un 0 de más, entonces ahí se ve mi mala fe para cobrar mi documento. Entonces, cuando ya un documento está alterado, te lo van a poner te van a poner santo y seña para que tú puedas demostrar hasta la legitimidad del documento. Recordemos que los documentos dice el derecho literal que en él se consigne y todo lo que esté escrito en un documento debe de ser probado, fundado y motivado. Las otras excepciones son las que se funden que el título no es negociable. ¿Qué quiere decir que un título no es negociable? No negociable quiere decir que está prohibido su endoso. O sea, si el título me dice un pagaré no negociable y abajo le pongo un endoso, o sea, el endoso no vale. El endoso no surte ningún efecto. ¿Por qué razón? Porque no negociable, intransferible quiere decir que solamente la persona que suscribió el pagaré, el deudor que se puso, es el único al quien yo puedo, el que puede pagar la deuda o en todo caso nosotros ejercerimos la acción cambiar en contra de él, no contra cualquier otro que se suscriba abajo de esa leyenda. Si dice no negociable, intransferible, no tiene validez porque está prohibido su endoso. La siguiente excepción dice las que se basen en la quita o el pago parcial que consten en el mismo documento o en el depósito del importe de la letra de cambio, de acuerdo al artículo 132. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces ¿qué es la quita? Es pagar un pago parcial o una cantidad
que como acreedor yo le haya comentado o le haya dicho a la persona, pero en la cual yo esté de acuerdo. ¿Qué quiere decir una quita? Recuerden que cuando a veces pasa y no pagas una tarjeta de crédito y se te van los intereses. Entonces llega el deudor y dice, oye, yo no te puedo pagar tanto. Ah, bueno, ¿qué te parece si lo pagas por quita? Te doy, bueno, debías 25,000 pesos, pagas 7,000 pesos y ya se cancela tu deuda. Pero pues te voy a dejar en buro de crédito. Perfecto, te pago 7, de pagar 25 a 7, pues eso es lo que hacen muchos portales o hacen muchas personas. Esperar mejor a que el mismo acreedor te ofrezca un pago para que tú puedas liquidar esa deuda y no se te haga impagable. O un pago parcial, que consta en el mismo documento. Las que se funden en la cancelación del título en la suspensión de su pago, ordenada judicialmente por el artículo 45 de la Ley de los Títulos. Dependiendo aquí si el juzgador cree que el título de crédito no cumplió y fue de mala fe el suscribirlo, inmediatamente él puede proceder a la cancelación. Las de prescripción y caducidad, que ya dijimos, si no está en el término que establece la ley, ya prescribió y ya caducó la acción, por lo tanto, pues ese documento ya no me sirve como un título de crédito. Solamente puede ser una prueba. ¿Sale? Y las personales que tenga el demandado contra el deudor. Dice, no hay, como quien dice, puede ser por falta de probidad, por mala fe, todas las acciones o excepciones, todas las defensas que pueda hacer el deudor es lo que lo que puede el deudor probar. Viene la señora en 300 otra vez. Sí. Le digo quizás ocupa. Disculpen. Entonces esa es la cuestión de las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Todos los mecanismos que nosotros como abogados vamos a buscar para poder salvar a nuestro cliente, a veces de cobros abusivos o de cobros excesivos. Pero siempre hay que ser honesto, hay que ser cauteloso, porque me ha tocado ver muchos juicios donde el deudor debe, donde el deudor se burla a veces de las personas, de los acreedores, diciéndole, el abogado me dijo que no te pago y no te pago. Y creo que no es un buen ejemplo que nosotros como litigantes hagamos creer a las personas que podemos eximirlas de sus obligaciones cuando no es lo correcto. Creo que aquí cabe la ética del abogado, decirle, ok, yo te puedo ayudar a que lleguemos a un arreglo, o que te aumentaron un cero de más y te pusieron una cantidad que no era, pues entonces vamos a tratar de probar esa mala fe, o vamos a la falta de probidad, o quien te está cobrando no es quien debe, entonces vamos por una falta de personalidad, o el juez que te está cobrando o te está ejerciendo la vía no es el juez competente porque te lo debía de cobrar otro juez, o probar eso, pero no eximir a la gente de sus obligaciones. Si alguien firmó un documento de crédito y es responsable del pago, pues buscar nosotros la manera de ayudarle a llegar a un trato, negociarlo, pero no eximirlo de sus obligaciones, porque hay muchos abogados que eso no entienden, qué es la ética. No vamos a poder salvar a toda la gente. Aparte, no es nuestra obligación salvarla. Nuestra obligación es asesorarla jurídicamente, con conocimiento de la ley, para que puedan cumplir con sus derechos y cumplir con sus responsabilidades. ¿Dale? ¿Hasta aquí alguna duda, señorita? Señorita Londra. No, licenciada. ¿No? Pues bueno, creo que les iba a enseñar, ¿no? A citar. Me acuerdo que citar. Del título 4, ¿alguna duda? Porque con esto se termina. O sea, ¿qué es una acción? Vamos a resumir. ¿Qué es una acción? Es lo que puede hacer el acreedor para demandar el pago de su obligación. ¿Qué es una excepción? Es las defensas que puede tener el deudor para no pagar o no defenderse de la acción del acreedor. Si en todo caso está recurriendo a la mala fe,
está recurriendo a mentiras en el juicio, a una falta de incompetencia, falta de personalidad, a la vía incorrecta, a todas esas cuestiones de defensa que tenemos nosotros como deudores contra el acreedor, pero nunca como una falta de no pagar, de eximirlos de sus responsabilidades. Y recordamos que también hay las dos vías, la vía de directa, que es la vía directa procede cuando pasa un tiempo de dos días después de su vencimiento, siempre y cuando se haya hecho un protesto, y procede contra cualquiera, procede contra el aceptante o contra sus avalistas. La vía de regreso procede solamente cuando tiene un plazo de 3 meses, y aparte, la vía de regreso procede contra cualquiera de los que se encuentren en el título de crédito. ¿Qué es la vía ordinaria mercantil? La vía ordinaria mercantil es aquella que vamos a ejercitar nosotros por la falta del título, cuando ya pasó el término de ejercitar la vía cambiaria. ¿Qué quiere decir la vía cambiaria? Un juicio ejecutivo mercantil. Si nosotros ya no tenemos, si ya se nos pasaron los plazos, nos vamos al ordinario mercantil. Si todavía estamos dentro de plazo, podemos una vía oral mercantil, siempre y cuando sea mayor a $1,000,000. Si es menor de $1,000,000, nos vamos a una vía ejecutiva mercantil oral. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Y estamos hablando, la vía ordinaria yo no puedo embargar inmediatamente. La vía mercantil yo puedo, cuando notifico la demanda, inmediatamente yo puedo embargar bienes bastantes y suficientes que en cierta forma, ¿cómo lo especificaré? Son bienes bastantes y suficientes para cubrir el adeudo que me deben. Comúnmente dice la costumbre que son 3 veces el valor de la suerte principal. ¿Por qué 3 veces? Porque recordemos que puede un juicio durar 1 año, puede un juicio durar 5 años, puede un juicio durar 20 años, y tenemos que asegurar ese pago, en cierta forma, con los bienes para poderlos, para bienes que se van a embargar para poder cubrir el pago del adeudo. Y en este caso dicen que son 3 veces, y se procede mediante un embargo, un cateo, y esos bienes se van a un depósito. Ya ahí con el juez se notifica quién es el depositario de los bienes, en tanto pues la persona pague. Si en todo caso la persona no pague, el juez puede declarar mediante sentencia, ahora sí, la adjudicación de esos bienes. ¿Qué quiere ser la adjudicación? Decirle al acreedor, ok, hay bienes bastantes y suficientes para el pago de la deuda, no, pues que sí, cóbrese con esto. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, señorita? Pues no, creo que sí quedó entendido. Quedó entendido. Entonces, pues aquí terminamos el tema 4. El día miércoles iniciamos con el tema 5 y el día viernes con el tema 6 para acabar estas 2 semanas y ya puedan presentar el viernes, sábado, domingo su examen. El examen. Porque vamos a abarcar las primeras 6 unidades. No va a ser difícil el examen es muy sencillo. Simplemente, como quien dice, que hayan entendido bien los conceptos, con eso van a tener. ¿Sí? Entonces, perfecto.